Hoy estoy frente a la Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional. Bueno, estoy acá porque durante fines del año pasado tuvimos el agrado de poder conversar con el decano de la Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional, el señor Eduardo Donet. Bueno, y hablamos, por supuesto, sobre cuestiones académicas que principalmente son su misión dentro de la universidad, pero también hablamos sobre el grupo de transportes que se generó y que se mantiene dentro de esta facultad regional, y hablamos también sobre las cuestiones de movilidad que atañen a la ciudad, porque bueno, esta es una facultad, se enseña ingeniería, pero se enseña ingeniería para aplicarla en la sociedad, y bueno, así quedó demostrado en la nota que ahora vamos a ver. Yo voy a interrumpir un poco en esta grabación, pero básicamente la nota se explica por sí sola. Vamos. Vos sos decano de la universidad hace 2 años ya casi. Un año. Comencé en diciembre del año pasado. En realidad estoy haciendo mi segundo mandato con un intermedio como vicedecano, con lo cual, bueno, muchos años en la gestión de la facultad, muchos años trabajando con un grupo de gente muy joven. Hemos definido a este periodo como un periodo de transición, porque bueno, la gente que vino llevando adelante este proceso, el equipo de trabajo que tenemos, que ya tiene 13 años, estamos cumpliendo 13 años en la gestión de la facultad, de alguna manera ha sido siempre el mismo, con gente que bueno, algunos se han ido jubilando, otros estamos cerca de jubilarnos, así que bueno, ha aparecido ahora, ya tenemos trabajando cuadros y secretarios y secretarias, la vicedecana, que es una mujer bastante más joven que nosotros, así que hay todo un grupo de gente joven que seguramente continuará los destinos de la facultad, que obviamente tiene por delante un desarrollo muy interesante. Tenemos algunas líneas prioritarias de investigación que son sistemas de información, energía, viviendas de interés social, viviendas con materiales alternativos y sustentables. Hemos trabajado fuertemente el tema de transporte y ahora está apareciendo muy fuerte una línea que estamos propiciando, que es la industria 4.0, y que en realidad para nosotros va a ser la 5.0, porque es la 4.0 más el agregado de la mirada fundamentalmente centrada en el ser humano, en la sustentabilidad de los procesos, más allá de ponerle inteligencia artificial, robotización a los procesos. Así que bueno, esas son más o menos las líneas que tenemos en la facultad, y como bien decís, una línea fuerte fue la del transporte, que tiene ya 30 años en la facultad, nuestro grupo de investigación, que en este momento yo lo sigo dirigiendo, a pesar de mi tarea como decano, porque esta es una tarea que la hago porque en definitiva uno entiende que puede trascender lo que es una carrera o lo que es un grupo de investigación, pero básicamente siempre mi línea de investigación, mi línea de trabajo ha estado centrada mucho en el transporte. Y en ese aspecto, bueno, el grupo tiene 30 años, como te decía, empezó como un grupo de accidentología vial, siguió como otro grupo de transporte, luego esos dos grupos se unieron y terminó, bueno, siendo lo que es hoy, que es un grupo de transporte, accidentología y movilidad. Es decir, de alguna manera tiene la mirada sobre la temática propia del transporte, pero bueno, un efecto no deseado, un efecto o una externalidad, como se conoce en el transporte, es la accidentología, y sobre todo la accidentología vial. En eso nos hemos caracterizado. Tenemos ahí también un desarrollo muy interesante con todo lo que es la revisión técnica obligatoria desde la universidad y en convenio con la Secretaría de Transporte de la Nación. Así que, digamos, son temas que han estado siempre dentro del grupo y han ido formando muchos profesionales que, bueno, muchos los hemos podido retener y forman parte del grupo en sí mismo, investigadores que trabajan distintas líneas dentro del grupo, y otros que, bueno, han ido a ocupar tareas o a nivel nacional, provincial o
o municipal y bueno, es un poco el sentido que uno tiene desde la universidad, formar esa gente, ¿no? Es un grupo de investigación, fundamentalmente como línea de trabajo dentro de la universidad, y obviamente que esos temas de investigación muchas veces deben transferirse, porque digo, es la función social también de una universidad pública, transferir los resultados de la investigación o desarrollar algunas líneas de investigación en el territorio a través de la extensión universitaria o de la transferencia de esos conocimientos que se aplican. Y no solo se transfieren en el aula, porque digo, también esto se transfiere en el aula, pero digo, muchos de esos conocimientos se transfieren en lo que conocemos como extensión universitaria. Y sí quiero remarcar que tratamos de no hacer trabajos de consultoría, y esos trabajos de consultoría en realidad no lo hacemos porque como decisión política hemos decidido privilegiar a nuestros graduados, y en todo caso que sean nuestros graduados los que puedan hacer esos trabajos a partir del conocimiento que se provee desde los trabajos de investigación. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? Cuando nos vienen a pedir alguna temática que hay que desarrollar en territorio, lo que tratamos de hacer es muchas veces tomarlo desde la universidad, pero en realidad conformar con un grupo de graduados, docentes y los propios investigadores del grupo, y algunos estudiantes que están como becarios dentro del grupo, tratamos de armar equipos de trabajo y con esto abordamos las solicitudes que a veces tenemos de distintos organismos. Claro. Pongo ejemplos, digo, para ser claro. Hoy tenemos un grupo que está trabajando en el aeropuerto Sauce Viejo, que ha definido seguridad operacional, está definiendo junto con las autoridades del aeropuerto la seguridad operacional. Ha estado trabajando en la seguridad operativa, en la seguridad lumínica, en la seguridad propia de los trabajadores en el aeropuerto. En este momento estamos comenzando un trabajo de análisis de las pistas, o sea, de la capacidad portante de las pistas de rodaje de los aviones, porque eso le va a permitir al aeropuerto presentar ante los organismos competentes la posibilidad de transformarse en internacional, que es una de las cosas que está en este momento en agenda, digamos, para el gobierno provincial. Estamos con algunos trabajos también que han implicado análisis de los corredores este-oeste en la provincia, en el norte provincial. Lo que fue las rutas transversales. Las rutas transversales, que bueno, eso derivó en que hoy el actual gobierno provincial tomó parte de ese trabajo que se hizo en la gestión anterior, se hizo en la gestión del ingeniero Lifshitz, ese trabajo particularmente, y bueno, hoy lo tomó el gobierno provincial para trabajar el tema de bajos submeridionales, considerando esos análisis que se hicieron de esas rutas transversales de la provincia en el norte santafesino. Así que, bueno, tenemos algunos, como te decía, algunas temáticas que son propias de la revisión técnica. Tenemos, por ejemplo, laboratorios que dependen del mismo departamento, que calibramos el equipamiento que hace la revisión técnica en los vehículos. Ese es el único laboratorio que está acreditado en el país. Y desde ese laboratorio se controlan aproximadamente unos 140 talleres de revisión técnica a lo largo y ancho del país. ¿Esto me hablas de que está acreditado la Universidad Nacional o la sede de Santa Fe? El laboratorio está en la sede de Santa Fe. O sea, el laboratorio es nuestro y... Habla muy bien de Santa Fe, pero me preocupa que haya uno solo en todo el país. Sí, ahora estamos armando un segundo que va a ser un hijito, que va a estar en la ciudad de San Nicolás, en la regional San Nicolás de la Universidad Tecnológica. Claro. Y desde ahí, bueno, la idea es un poco, porque realmente el trabajo es muy arduo, hay que recorrer muchos kilómetros. Sí, claro. Esos son digamos, tareas que se hacen de manera presencial en los talleres, ¿no? Con balanzas, con equipamiento específicamente diseñado y auditado por el organismo argentino de acreditación para trabajar en estas temáticas. Bueno, entonces la idea es que San Nicolás atienda desde esa línea hacia el sur del país, y nosotros atenderíamos
todo lo que está de San Nicolás al norte del país, con la idea de empezar a distribuir un poco la carga, porque realmente el trabajo es mucho. Sí, a eso me refería con que sea el único. Me parece como mucho trabajo para un solo lugar. Sí, pero hay un equipo de trabajo muy interesante. Hemos venido formando ahora a la gente que va a trabajar en San Nicolás. Claro. Ha estado trabajando con nosotros en el último año y medio. Y bueno, ya están formados, se está comprando el equipamiento para ese laboratorio que va a estar en San Nicolás y bueno, y a partir de ahí se desarrollará ese segundo laboratorio, pero que siempre va a depender de Santa Fe, ¿no? Porque claro, la acreditación la tenemos nosotros en el laboratorio de Santa Fe. Así que bueno, para nosotros esto bueno, también habla un poco de lo que es la Facultad Regional Santa Fe sí. en el contexto de las 30 facultades que tiene la Universidad Tecnológica, ¿no? El rectorado de nuestra universidad ha creado nodos temáticos dependientes de la Secretaría de Extensión de la universidad, y hay un nodo que es el de Transporte y Logística y también lo estamos coordinando desde la Regional Santa Fe. Bien. Así que, bueno, está muy incipiente, muy en los primeros pasos, pero ya hay estamos terminando el año con algunos convenios firmados con algunas organizaciones, entre ellas la FADEAC, que es la Federación de Entidades que nuclea al transporte automotor de cargas, exactamente, con la Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte, que es la que revisa o tiene los talleres, digamos, que revisan los colectivos y camiones a lo largo y ancho del país, estos 130, 140 talleres que hoy tiene, que vamos a hacer un poco desde el nodo la pata de investigación de los datos que se producen en los talleres de revisión. Claro. El convenio con la FADEAC va a ser un poco la pata académica de la FADEAC, tendiendo a trabajar de alguna manera nosotros dando los fundamentos teóricos y que la FADEAC de alguna manera se nutra o nos nutramos conjuntamente de manera más práctica. Y bueno, hay una asociación después que es una asociación intermodal de América del Sur, que también estamos cerrando ahí un convenio ahora sobre fin de año y que estamos estudiando la posibilidad del transporte con contenedores de 53 pies, que bueno, en la Argentina no han tenido desarrollo, pero que sería una fantástica posibilidad que tenemos para desarrollar, y si querés empezar a meternos también en el tema ferroviario que hablábamos al principio, pero digo, empezar a concatenar ese mundo del transporte de cargas por camión y el tren, claro, que no tienen por qué competir, sino que tienen que ser complementarios. Acá siempre se ha tomado como una especie de competencia, entonces vemos las rutas cargadas de camiones, cuando en realidad para una cierta cantidad de kilómetros los camiones dejarían de ser rentables, dejarían de ser sustentables desde el punto de vista medioambiental y de las externalidades que generan, ¿no? De la eficiencia, y pasaríamos al modo de transporte ferroviario, con lo cual este tema del contenedor de 53 pies lo estamos viendo como un muy buen eslabón para concatenar esos dos modos de transporte de una manera más lógica en la Argentina, y que no lo hemos podido venir dando esa batalla, porque en realidad ha habido siempre una lucha entre el ferrocarril y el camión, como que era uno o el otro, y en realidad son los dos. Como si fuesen rivales y deberían ir. Y son complementos. Es complementar. Qué contento que estoy de que hayas mencionado eso, porque bueno, me enteré de primera mano. Yo soy socio de la Asociación Intermodal y bueno, lo conozco a Jorge y bueno, estoy al tanto de ese tema de los 53 pies, que es clave, digamos, para lograr un eslabón de desarrollo en el transporte fuerte. Sí. Bueno, con ellos hicimos una primera etapa que fue empezar a pensar un glosario, es decir, y esto es, digamos, con la pata académica de la universidad, digamos, empezar a pensar un glosario del transporte intermodal. Sí. Hicimos un primer taller en Bahía Blanca el 18 de noviembre, donde presentamos el glosario y donde de alguna manera sumamos a un grupo interesante de personas. Para el año 23 tenemos dos grandes eventos. Uno en febrero-marzo, todavía no está definida la fecha, que va a ser un taller para preguntarnos por qué el intermodalismo no funciona en la Argentina. O sea, digamos, la idea que tenemos es,
terminar de entender cuáles son las razones por las cuales no hemos podido trascender el tema del intermodalismo y sigue siendo como un tabú en la Argentina. Entonces digo, bueno, ese va a ser un primer taller. Y el segundo, que ya va a tener más la forma de un congreso, en la Regional Santa Fe, justamente, para mediados de septiembre del 2023, está previsto el Congreso Argentino de Ingeniería Mecánica y tercer Congreso Argentino de Ingeniería Ferroviaria. Entonces la idea sería que el resultado de esos talleres y del trabajo del año, poder hacer algunas presentaciones en el Congreso aquí en Santa Fe. Así que bueno, es un poco ahí donde estamos parados hoy. La cuestión de la movilidad en la ciudad, cuestión por la cual lo contacté a Eduardo Donet porque nos encontramos en la presentación de los pliegos por una nueva licitación del transporte público de pasajeros que está impulsando la municipalidad. Bueno, ahí en ese acto lo encontré a Eduardo, le propuse que hagamos esta nota y bueno, hemos hablado de la movilidad en la ciudad, del sentido de la movilidad actual y hacia el futuro también. Así que bueno, esta es la última parte de la nota, espero que lo hayan disfrutado. Trato de interrumpir lo menos posible y bueno, como siempre les digo, si les resulta interesante, si les resulta útil este tipo de videos y de contenido de información, los invito a que hagan lo necesario para que esto trascienda. A la ciudad, digo, y en algún tramo de la nota lo digo, hay que pensarla ya no como ciudad, sino como un conglomerado. Es decir, lo que se ha venido dando en Latinoamérica en los últimos años es una conglomeración, es decir, mucha gente que ha ido transformando las ciudades y conglomerándose. Hoy estamos aproximadamente en un 60-70% y creo que ahí hacia una proyección a 50 años deberíamos estar en aproximadamente un 90% de la gente viviendo en conglomerados urbanos. Claro. Entonces Santa Fe ya no hay que mirarla solo como una ciudad, sino como un conglomerado. Y ese conglomerado es Santa Fe, todas sus ciudades satélites que van a tener necesariamente que nutrirse de esa ciudad central, pero digo, se van a ir de alguna manera atando y van a ir llenando ese territorio, para lo cual hay que planificarlo. Sí. Y no dejo de poner a Paraná y su área metropolitana también, porque digo, Paraná también está generando todo un área metropolitana desde la zona de Diamante, digamos hacia el sur, digamos todo un alrededor de ciudades satélites hasta, diría, allá. Creo que hoy ya hay algún trencito que está empezando a moverse, haciendo algo de trenes de pasajeros hacia Paraná, desde Sauce Montrul, desde esa zona por ahí. Bueno, piensa llegar hasta La Picada. Exactamente. Todavía no llegan, pero bien, el proyecto a corto plazo. Bien. Ya, pasé en estos días y vi que hay estaban haciendo algunos apeaderos, con lo cual sí, están avanzando en ese. Yo digo, bueno, si miro eso y miro el conglomerado Santa Fe, yo creo que hoy hay que pensar, primero, una gran división, que también lo planteo, digamos, ¿no? La ciudad cercana, la ciudad de los 15 minutos, la ciudad de las 15 cuadras, para ponerlo en cuadras como hablamos nosotros aquí, o la ciudad de los 1500 metros, porque digo, en el estudio que se presenta ayer, también sale esto, y digo, yo no tenía ese dato, el que se presentó ayer, pero hay una ciudad de los 1500 metros que es donde uno va y se provee diariamente de la cosa cercana y se mueve generalmente sin necesidad de fuerza mecánica. Entonces digo, ahí no hay transporte, ahí hay movilidad, pero no necesariamente transporte. Y lo que podría haber es una movilidad por bicicleta, podemos meterle algún monopatín si le queremos meter algo mecánico, pero digo, generalmente es un trayecto a pie. Lo que le dicen micromovilidad ahora, ¿no? Sí, micromovilidad, sí, está bien. Ese sería el concepto, micromovilidad. Y después la ciudad a la que debo ir por algún motivo, que es o ir a trabajar o tengo alguna actividad que tenga que ver con el estudio, que esté relacionada con otro tipo de actividades recreativas. Sí. A esa ciudad más lejana, digamos, y que puede conglomerarse a partir de una ciudad central, que podría ser Santa Fe, creo que se puede arribar hoy de distintas maneras. Y yo creo que lo que hay que pensar a futuro
y sobre todo teniendo en cuenta que hoy está pasando por estos momentos la construcción del Circunvalar Santa Fe, que nos va a liberar un montón de trazas internas en la ciudad, pero también nos va a dar la posibilidad de reconstruir ese tejido hacia ciudades cercanas y empezar a pensar los trenes de cercanías. O sea, pequeñas dotaciones que puedan mover grandes volúmenes de personas en algún determinado momento. Y ahí es donde estará también los decisores políticos, los organismos gubernamentales especializados en la materia, que tendrán que empezar a pensar de qué manera proyectan ese territorio para que eso sea posible. Es decir, y pensarlo desde el primer momento con sistemas sustentables de movilidad. Entonces digo, ahí necesariamente pueden aparecer los sistemas guiados. Por eso hablo de los trenes de cercanía. ¿Por qué? Porque siempre tiene la posibilidad de un vagón más donde yo pueda cargar una bicicleta y digo, cuando llego a la ciudad a donde necesito moverme para hacer algún trámite, ya ahí puedo utilizar, no necesariamente tengo que andar a pie, puedo usar la bicicleta. Entonces digo, empiezan a aparecer estas cosas que no necesariamente me las entrega el transporte público de pasajeros, un colectivo, digamos. Sí, ¿no? transporte automotor. Porque digo, la cosa empieza ya a complicarse. Entonces digo, esos volúmenes los puedo mover hasta estaciones de transferencia, que yo en mi escrito hablo de portales de ingreso. Sí. O sea, yo creo que hay que pensar por lo menos 6 u 8 portales en la ciudad de Santa Fe, donde se llegará y donde se hará una transferencia a un colectivo, sí, ahí puede ser, o, como decía, o me muevo caminando o me muevo en bicicleta. Y ya ahí también un poco lo que planteo es empezar a pensar en unidades de transporte de pasajeros ya no tan grandes, porque digo, ahí puedo hacer una ruptura de carga y puedo pensar en colectivos más pequeños, que pueden tener, si bien van a tener una carga de costo importante, que es lo que termina siendo lo que define de alguna manera y que tiene que ver con los choferes, pero yo creo que hay que empezar en colectivos más pequeños, inclusive por el tipo de trazado que tenemos en la ciudad. Digo, la ciudad es una ciudad colonial, que tiene calles pequeñas y que no va a poder seguir resistiendo lo que salió o mostraron en la encuesta de ayer, que es un 30 y pico por ciento, 35% de las personas se mueven en autos particulares para llegar. Con algo que no vi en el informe de ayer, pero que seguramente debe estar en el informe si uno lo analiza un poco más. Yo no he tenido todavía acceso al informe completo, pero seguramente la tasa de ocupación de esos vehículos debe estar en 1,1, 1,2, o sea, no más de una persona, en el caso en algunos vehículos de 2 personas por vehículo. Entonces digo, estas cuestiones las tenemos que ir resolviendo con la masividad del transporte para esos recorridos de mediana longitud. Y los recorridos pequeños, manejarlos con algo más sustentable. Yo creo que a eso es el camino hacia donde se va. Necesariamente esas trazas que va a dejar el ferrocarril de cargas hoy, que no va a entrar en la ciudad, necesariamente, más allá que muchas se vayan a desarrollos inmobiliarios, lo cual sería deseable porque son trazas que están ubicadas relativamente bien, pero sin perder el espacio que tiene hoy la vía y sin llenarnos de cruces con calles para evitar justamente que los sistemas tengan que tener tanta seguridad, porque digamos después en los cruces de las calles necesito tener seguridades con barreras o con algún otro tipo de dispositivo que me compliquen el movimiento de ese ferrocarril interno. Y todas esas trazas creo que se pueden mover a partir de volver a recuperar el ferrocarril como trazado interno en la ciudad, como complemento del colectivo o de otros medios de movilidad. Sí, claro. Y revertir una tendencia que digamos muy desfavorable que tuvo desde la pandemia, que un acento muy fuerte de la movilidad en moto y la movilidad particular, ¿no? Sí, la pandemia como que marcó en eso, que los transportes masivos, bueno, eran sinónimo de enfermedad, porque digo, la pandemia nos metió ese chip en la cabeza y digo, yo creo que hay que salir de ese chip, digo, porque la pandemia ya pasó, digo, eso no significa que
nos dejó cosas para aprender, nos dejó cosas para revisar, muchísimas. Nos partió por el medio en un montón de cosas que creíamos que estaban definidas, nos adelantó tiempos en otro montón de cosas, y yo creo que lo que hoy tenemos que revisar es cómo movemos a las personas sin necesidad de estar pensando en el vehículo particular, sí, en el de corto desplazamiento, una bicicleta, la caminata, que viene bien a la salud de paso también, y la bicicleta también, pero digo, el auto particular o va a tener que modificar su matriz, al menos de cómo se mueve y con qué combustible se mueve, sí, para no ser tan contaminante, porque digo, eso está hoy produciendo entre el 30 y el 40% de la contaminación del planeta. Entonces digo, si nosotros queremos tener planeta y queremos tener historia y queremos tener futuro en función de esto que venimos haciendo, tenemos que revisar nuestra historia. Claro. La tenemos que revisar porque digo, evidentemente hay que hacer un quiebre en la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que estamos haciendo en la atmósfera. Evidentemente el sistema hoy no sigue sosteniendo un 40% en el transporte de carga en esas emisiones, y hay que revisar la matriz que mueve el transporte y a la movilidad. Bueno, Eduardo, mira, te voy a agradecer mucho y esperaba bastante, pero no tanto. La verdad que muchísimos conceptos. Y mucha información, sí, quizás, probablemente después esto nos abrirá algunas otras líneas de pensamiento, otras preguntas. Sí. A lo mejor dejamos un montón de cosas. Tampoco quiero dejar todo, o quiero cerrar diciendo que esto es la verdad absoluta. Digo, hay un montón de cosas que nosotros como ingenieros, y esto lo vengo repitiendo con bastante frecuencia en la facultad, que nosotros como ingenieros también tenemos que hacer una profunda revisión de qué manera la ingeniería va a contribuir a mejorar la sustentabilidad del planeta, digamos, ¿no? De qué manera empezamos a revertir esa obsolescencia programada, esa cantidad de consumo de recursos que tenemos como humanidad, y me parece que en eso la ingeniería también tiene mucho para aportar. No solo la ingeniería de cómo hago el mejor puente, sino cómo lo hago más sustentable y qué es lo que va a pasar por arriba de ese puente para que realmente podamos tener futuro. Y colaborar con la eficiencia, no solamente con la sofisticación a veces, ¿no? Sí, exactamente. Sí, tal cual. Muchísimas gracias, Eduardo. No, gracias a vos por estar, las puertas siempre abiertas de la universidad, y para nosotros recibirlo siempre es un gusto, porque digo, podemos contar un poco de lo que hacemos. En general nos cuesta contar lo que hacemos, los ingenieros somos muy de hacer y a veces no contamos lo que hacemos, pero bueno, estos espacios dan la posibilidad de que podamos transmitir un poco de las experiencias, de las cosas que hacemos cotidianamente. Bueno, muchísimas gracias entonces, hasta la próxima.